Sí. Muchísimas gracias a toda la gente. Después, en algún momento, cuando tengamos un poco de tiempo, porque estamos a 1000 hoy, vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos, o muchos de los mensajes que llegaron respecto de este debate que se armó muy interesante respecto de la cuestión de las visiones del país entre Piñarelli y el economista muy joven que invitamos hoy, que se llama Andrés Cardenal. Bueno, muchísimos mensajes de toda la República Argentina. Digamos, solamente para sintetizarlo, quiero decirles lo siguiente. Mucha gente del interior llamó para decir, nosotros tenemos el mismo servicio que ustedes tienen, con la diferencia que en donde yo vivo, lugar del interior, por ejemplo, mencionaron Córdoba, pago 300 pesos y ustedes pagan 25. No es justo esto. Bueno, el tema da para mucho, tiene mucha tela para cortar, y tiene mucha tela para cortar el tema, y me parece que esta medida polémica tendremos que seguirla analizando. Pero ahora llegó un momento muchísimo más grato en el programa, y que es con nuestro amigo, que a mí me gustaría, si el director puede enfocar al look del doctor Luis Grach. Está vestido como de Versace hoy. Hola, ¿cómo te va, Néstor? Impecable. Se van a dar cuenta todos que sos mi primo, Impecable, Néstor. Impecable. La verdad, quisiera hacer la estela de ese cometa para que repartas a alguna de estas señoritas que te deben piropear por la calle. Bueno, un gusto, la verdad, Luis, que estés acá. Buen día, ¿cómo estás, Néstor? ¿Qué tema? Buen día. ¿Qué tema el de Juana Repetto? Porque nosotros lo decíamos en el graph, lo ponemos en el graph, y un poco es misógeno el graph, pero entiéndase, lo que tratamos de hacer es analizar si lo que hay es un nuevo contrato social respecto de lo que se viene. Es decir, fíjense ustedes, Juana Repetto y Ricky Martin son dos ejemplos claros, de un lado y del otro, un hombre y una mujer, de lo que significa un nuevo modelo de familia. Y esto es lo que vamos a analizar con Luis. Luis, primeras consideraciones del tema. Vos pensás que, bueno, esto es común, es bastante común, lo de Repetto, lo de Juana Repetto. Mirá, para que te des una idea, de 400.000 nacimientos que hay por año en España, 80.000 forman parte de lo que se llaman hoy en día familias monoparentales. O sea, una persona que es soltera, por ejemplo el caso de esta chica, que decide hacer una inseminación artificial y transformarse en madre, y asume la responsabilidad más importante en la humanidad, que es la crianza de un hijo. Eso se llama familia monoparental. O sea, hay diferentes estados civiles. Una persona puede ser soltera, casada, viuda, divorciada, separada, y hay diferentes tipos de familia. Existe la familia tradicional o típica, que son los dos padres con los dos hijos. Existe la familia numerosa, que son los padres con más de dos hijos, o un hijo y un hijo discapacitado. Y existe hoy en día la familia monoparental, que es la familia donde una mujer o un padre asume la crianza de un hijo, y puede coexistir el hecho de la soltería y la monoparentalidad. Por ejemplo, el caso de Juana Repetto es un caso admirable porque ella es soltera y decidió constituir una familia monoparental. O sea, ella asume sola la crianza y hacerse cargo de la crianza de un hijo. ¿A vos te parece bien? Me parece bien que si una mujer tiene realmente el deseo de ser madre, que lo materialice, que tenga un hijo, con determinados resguardos que, si querés, después me voy a referir a eso. Primero quisiera explicar un poco por qué una mujer quiere ser madre, porque ese es un tema muy controversial. Hay gente que está a favor de la existencia de lo que llaman el instinto maternal, y hay gente que cree que el instinto maternal no existe, que las mujeres quieren tener hijos por diferentes razones que los hombres. Los dos queremos tener hijos, pero por diferentes motivos. En relación a eso, Freud escribió un trabajo que se llamó Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. O sea, el psiquismo del hombre y de la mujer es diferente. Tenemos los mismos derechos, somos iguales, pero nuestro psiquismo funciona distinto. ¿Por qué una mujer quiere ser madre? Te voy a resumir un poco apretadamente cómo es, según Freud, el Edipo femenino. Te quiero aclarar respecto a esto, que va a ser un tema muy controversial, porque para mucha gente explicar determinadas cosas con las teorías freudianas es algo así como algo perimido. Pero una vez le preguntaron a Borges, estudiantes de literatura, profesor, ¿cuáles son las novedades en literatura que deberíamos leer? Y Borges les respondió, novedades, los clásicos. Bueno,
Por ese motivo yo te voy a explicar el Edipo femenino y por qué una mujer desea tener hijos, el genuino deseo que una mujer tiene de tener hijos. Cuando los niños nacen, cuando nacemos, los niños creen que todos somos sexualmente y anatómicamente iguales. El varoncito cree que todos los niños tienen pito y la niña cree que todos los niños son iguales a ella anatómicamente. Cuando el niño descubre la diferencia anatómica de los sexos, cuando el varón descubre que la niña no tiene pito y él está en lo que se llama la etapa fálica, o sea, las máximas gratificaciones eróticas provienen del tocamiento del pito, tiene lo que se llama la angustia de castración. Teme perder el pene, teme que lo castren. Por eso los hombres somos más miedosos que las mujeres. En cambio, las mujeres, cuando descubren que ellas no tienen algo que les falta, eso las aleja de la madre, las acerca al padre y empiezan a jugar con las muñecas como metáfora del deseo femenino de completud de tener un hijo. A esto Freud lo llama envidia fálica y yo quiero que la gente borre el prejuicio negativo que tiene la palabra envidia. Envidia tiene una connotación destructiva, como que yo te envidio, yo te odio. Para Freud, envidia fálica quiere decir anhelo de tener un falo, anhelo de completarse. O sea, la mujer es normal que tenga cierto modo de envidia fálica y que aspire a la completud psicológica de darse el placer de ser madre y de tener un hijo. Una pregunta, ahí. Sí. Entonces, ¿es poco probable este argumento que tienen muchas mujeres que dicen yo no quiero ser madre? ¿O es también, digamos, forma parte de las excepciones? No, puede ser que una mujer decida no ser madre porque no ha sentido ese anhelo de completud, porque no quiere asumir la responsabilidad de que significa... ¿No es que en el fondo todas quieren ser madres? Si tuvieron una evolución normal, y cuando hablo de una evolución normal me refiero si ha tenido una buena pasaje por lo que es el complejo de Edipo, si ha tenido una buena identificación con su madre, la mujer se identifica con la madre, se identifica con los aspectos positivos de la femineidad que incluyen la maternidad. O sea, una mujer que tuvo un modelo de identificación positivo, como pudo haber sido la madre, incluye ese modelo de identificación el anhelo de ser como la madre, teniendo hijos, cuidando hijos, pudiendo trascender el narcisismo que implica yo soy yo para mí mismo. Digamos, la máxima expresión del amor es tener un hijo, criar un hijo, ser madre, ser padre. Por eso lo veo positivo. Esto lo aclaraste y ahora lo entendemos desde la génesis, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿vamos al padre? Vamos al padre. ¿Cuál es la función del padre? Primero y fundamental, cuando una madre decide tener un hijo ella sola, tiene que tener 2 o 3 resguardos o 2 o 3 recomendaciones le voy a hacer. La primera cosa que tiene que hacer la mujer es no sentir que el mundo se lo llena ese hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo, primero lo carga de responsabilidad de ese hijo, segundo lo empieza a sentir como una posesión, lo empieza a transformar en una cosa, en algo que la tiene que complacer totalmente, y tercero, esa madre tiene que incluir otras cosas que no sean el hijo. Esas otras cosas que ella desea y que no son el hijo son lo que se llama la función paterna. O sea, cuando vos y yo éramos chicos, durante una época constituimos una especie de célula de simbiótica, vos o yo con mi mamá, donde mi mamá sentía que teniéndome a mí tenía todo y yo era todo para mi mamá. Hasta que en determinado momento apareció la figura de mi padre, o si no hay un padre real, aparecen otros deseos de la madre. Yo empiezo a sentir, si soy más o menos normal, que mi madre no se complace únicamente conmigo, sino que tiene otros deseos. Tiene amigos, tiene novio, tiene trabajo. Bien. Eso es la función paterna. O sea, no estoy hablando del padre real, estoy hablando de una función. O sea, Juana Repetto puede criar extraordinariamente mejor a un hijo teniendo un marido que no teniéndolo, porque hay muchas mujeres que están casadas, que están acompañadas y que se sienten solteras, porque el padre o ese hombre o no es objeto de su deseo, o ese padre no cumple la función que es romper esa díada donde de algún modo metafóricamente le dice a la madre, este hijo no te pertenece, y le dice al hijo,
esta mujer no te pertenece porque esta mujer es mía, y entonces rompe esa díada. Sí. A eso se llama la función paterna. No es una persona física real. O sea, Juana Repetto puede criar excelentemente bien a un hijo o a los hijos que quiera tener, quizás mejor que una familia normalmente constituida donde el padre existe anatómicamente pero no como función paterna. Le voy a contar un caso de una persona que conozco, que no es exactamente el mismo caso de Juana Repetto, pero digamos la consecuencia es a donde yo quiero llegar con la pregunta. Esta mujer conoce a un señor, este señor estaba casado, no pretendía tener con el señor una relación, diríamos, muy profunda, más bien pasarla bien, y punto. Ella pensaba que no podía quedar embarazada, y finalmente la señora queda embarazada del señor. Y no se lo dice, y decide terminar la relación. Cuando transcurre el tiempo, empiezan a pasar los años, y ella nace su hija, empieza a criar y demás. Cuando su hija tuvo una cierta y determinada edad, 4 años, 5 años, 3 años, empezó a preguntar por su papá. Y la señora no sabía qué decirle. Esta mujer no sabía qué decirle. Es decir, trataba de encontrar, de ensayar respuestas probables a los interrogantes cada vez más incisivos, cada vez más permanentes de la nena, por tratar de saber quién era su papá. Muy buena la cuestión. Primero hay un axioma general que es que a los hijos no hay que mentirles. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice la verdad a los hijos, uno se transforma en alguien creíble. Si yo tengo un hijo adoptivo, adopto un hijo, y mi hijo se entera a los 18 años que él era adoptivo, que es adoptivo, y yo no se lo conté antes, mi hijo va a dudar de todas las cosas que yo le dije, porque piensa, si le oculté eso, le puedo ocultar muchas otras cosas. Esta mujer cometió un grave error, que es ocultarle la identidad verdadera a su hijo. Le tendría que haber dicho la verdad de lo que le pasó. ¿Por qué? Porque en el caso particular de esta mujer, esta chica es adulta y de pronto desconoce quién es el padre biológico. Entonces, cada vez que ella tenga ocasión de tener relaciones sexuales con un hombre, en su fantasía siempre va a estar el terror de estar cometiendo el incesto, porque no sabe si ese hombre es su padre o no es su padre. En el caso particular de Juana Repetto, cuando se hace una inseminación artificial, legalmente, en el banco de semen existen los datos del padre. O sea, cuando ese chico es mayor de edad, ese chico tiene la posibilidad de recurrir al banco de semen para tener la información de la identidad de quién fue el donante de semen. Pero tiene que esperar a la mayoría de edad. Tiene que esperar a la mayoría de edad. Pero mientras tanto, ¿cómo lo controlás? La madre le tiene que contar la verdad, le tiene que decir. Bueno, pero le tiene que contar la verdad, pero si, ¿Cómo digamos, se lo la cuenta? nena, pero está bien, pero si es la nena o el nene, no importa. Sí. Digamos, ahora los chicos crecen y aparte están súper estimulados, Sí. y a ver, te hacen planteos que honestamente uno se queda tomado, Sí. desde muy chiquito. Digamos, ¿cómo manejás vos esta historia desde los 4 años hasta los 18 o hasta que cumpla la mayoría de edad? Primero, la pulsión de saber, el afán de conocimiento, surge por primera vez en la vida de un sujeto con una pregunta que es ¿cuál es el origen de los niños o la diferencia anatómica de los sexos? O sea, un niño naturalmente siente esa curiosidad que va a ser el motivo por el cual después estudiamos, tenemos curiosidad, queremos saber en el mundo. Lo primero que hay que hacer es contarle a los chicos en términos comprensibles para ello. Para eso existen las fábulas. Por ejemplo, si yo decido adoptar un niño, cuando mi hijo es chiquito, le puedo contar que había una pareja de leones que no podían tener un hijo naturalmente y entonces querían tener un hijo del corazón y entonces le pidieron a otra leona que les regalase el hijo para cuidarlo. Bien. Y entonces el niño desde muy pequeño va aprendiendo que se puede ser padre biológico o padre del corazón. Perdóname que te baje más a la tierra todavía. Vamos. Te bajo más a la tierra. Cuando Juana Repetto le tenga que decir a una nena de 4 años que la mira a la cara y le diga, ¿quién es mi papá?
¿Cómo le va a explicar a una nena de 4 años o a una nena de 5 años que su papá es un banco de semen? Juana Repetto tiene una oportunidad extraordinaria de enseñarle a su hija la importancia que tiene ser feliz y hacer los deseos en la vida. Si yo fuera Juana Repetto, le diría a mi hijo o a mi hija, yo tenía muchas ganas de tener un hijo y no sabía si iba a poder tener un hijo, si iba a poder conseguir una pareja con la que quisiera tener un hijo. Hay mujeres que de pronto encuentran esa pareja y enviudan o se separan. Juana Repetto le debería decir, ¿no? Juana Repetto le sabrá decir lo que le quiera decir, pero si yo pudiera acercarle una recomendación, cosa que no creo que haga falta, porque me parece una chica joven, inteligente, simpática, tiene todos los atributos, yo creo que ella debería decirle, mirá, en determinado momento de mi vida tuve un deseo tremendo de ser madre y asumí la responsabilidad de criarte porque tenía un deseo tremendo de ser madre. Y no solamente eso, sino que además voy a tratar de ser tu madre y tu padre. ¿Y cómo voy a ser tu padre? Diciéndote que no a un montón de cosas, no sobreprotegiéndote, no siendo incondicional. Cada vez que una madre le dice que no a un hijo, está cumpliendo la función paterna. En la guardia de los hospitales... Los chicos van al colegio. Sí. Los chicos van al colegio. Sí. Digo, ¿cómo haces vos con 4 años, con 5 años, cuando le dice un compañerito a la nena, le dice, ¿quién es tu papá? Un chico de 4 años, un chico de 5 años, si sabe la verdad, si recibe amor de su madre, si la madre no le miente, va a tener la autoestima suficientemente alta para poder confrontar con los patrones tradicionales de la cultura que no son los más exitosos. O sea, los consultorios psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos... ¿Ella no le tiene que decir, por ejemplo, tu papá se murió? No, no sé, pero te pregunto, ¿qué sé yo? No, el padre no sé. No, el padre no se murió, el padre tuvo un acto de amor. La gente que dona semen en un banco de semen no lo hace solamente por dinero, igual que las madres que alquilan el vientre para hacer en una donación o en un vientre subrogante. Lo hacen como un acto de amor. Y aparte, el padre no se murió. La madre le puede decir a su hija, cuando vos seas mayor de edad, si vas a querer saber quién fue tu padre biológico, tenés al alcance de tu mano eso. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Sí. Porque a mí el tema en algún sentido me toca muy de cerca, digamos. Yo tengo una nena que tiene 5 años y la verdad que te preguntan todo. Claro. A ver, pero todo te preguntan, absolutamente todo. Sí. Quieren saber todo. Y las dudas, o muchas de las inquietudes que tienen los chicos cuando viven en una familia en donde falta uno de los dos, no es mi caso, puntualmente, independientemente de la situación que yo tenga con su mamá, está la mamá y el papá, pero cuando faltan uno de los dos, los chicos preguntan puntualmente y preguntan casi obsesivamente respecto de esta cuestión. Y yo ya me lo estoy imaginando al nene o a la nena preguntando, bueno, pero ¿y cómo? ¿Pero y cómo es? ¿Pero y dónde está? ¿Pero y cómo es el nombre? ¿Pero y cómo es? Y buscando las fotos en las revistas o en los álbumes, ¿y este será mi papá y será como esta foto? ¿O será esta? Digo, porque yo entiendo tu explicación. Sí. Y entiendo el punto, pero me parece más asimilable en función de una chica ya más grande, que pueda entender o en algún sentido hasta justificar la decisión de su mamá. Pero cuando son chiquitos, en realidad, lo único que quieren es saciar esa duda que tienen. Yo creo que es una falta de respeto a su niño tratarlo como un estúpido porque es chico. A los chicos hay que explicarle con metáforas sencillas la complejidad de la vida. O sea, un chico, digamos, en la inteligencia hay fases de la evolución. Vos sabés que cuando una persona a los 13, 14 años llega, según Piaget, a lo que se llama el periodo operacional abstracto, un sujeto es capaz de entender cualquier teoría si se la explican sencillamente. Puede aprender la teoría de la relatividad, lo más complejo. O sea, me parece que tenés la suerte de tener una hija inteligente, que no vive en un clima represivo, que se anima a preguntar y que se merece ser tratada con respeto y valoración, seguro, explicándole la verdad de todo. Cuando uno tiene un hijo, el hijo cumple una función extraordinaria en la vida de nosotros porque no solamente vos tuviste una hija, sino que esa hija te hizo padre a vos y la hizo madre a tu esposa. Seguro. O sea, es una cosa dialéctica. No es que nosotros vamos a criar
a un indefenso o a un tonto y lo vamos a transformar en inteligente. El niño es inteligente, el niño es lúcido, el niño tiene curiosidad y quiere saber, como te decía antes, cuál es el origen de los niños, cuál es la diferencia sexual anatómica, y uno le tiene que explicar con metáforas sencillas. No le voy a explicar exactamente dónde era el banco de semen, le voy a explicar, la mujer fabrica óvulos que necesitan ser fertilizados por una semillita que se llama espermatozoide, y cuando una mujer no tiene un hombre, no tiene una pareja estable y quiere ser madre y quiere criar un hijo, puede ser madre soltera y monoparental. Te voy a decir una cosa, cualquier animal se reproduce, cualquier idiota se reproduce. Ser madre y ser padre es muy difícil y tenemos que tener mucho respeto por eso y mucho respeto por los hijos. Los hijos no son nuestra propiedad, los hijos no son débiles mentales, tenemos que decirles la verdad y tenemos que enseñarles a ser felices y libres. La deuda que los hijos tenemos con nuestros padres por habernos dado la vida solamente se paga siendo felices. Luis, como siempre, nos iluminás en un montón de cosas. Lindos zapatos eso, ¿eh? ¿Cuánto calzás? 44. No me van, la verdad me quedan grandes. Gracias, Luis. Hasta el próximo fin de semana.